Buen día, nuevamente en el programa Entre Leyes y Política, un programa más de nuestra futura generación que aprenda derecho y para todo el público en general. Nuestro invitado del día de hoy, el abogado Abraham Cheín. Abogado, un gusto tenerlo aquí Pablo, ¿qué conmigo. tal? Qué gusto. Abogado Abraham Cheín, nuestro tema de hoy es la audiencia de juzgamiento. Vamos a hacer una breve presentación, pero como en este programa rompemos el formato de todos los programas tradicionales, aquí no presentamos a nuestro invitado. Aquí simplemente el invitado se presenta solo. Doctor Abraham Cheín, ¿en qué universidad estudió y qué cargo público ocupó en el sector privado donde se desempeñó? Hola a todos. Primero, gracias Pablo por la invitación que me ha hecho cordial en este día. Me llamo Abraham Chaín, me gradué en la Universidad Católica, donde toda mi vida he sido funcionario público. En los primeros 10 años empecé a trabajar en la Corte de Justicia como oficial mayor en el área penal. 10 años después fui fiscal anticorrupción, estuve en varias áreas y finalmente 10 años estuve como juez de tribunal penal. Últimamente, pues en el Tribunal Penal de Durán y ahora pues me encuentro en el libre ejercicio. Así que mi carrera abarca alrededor de 30 años de ejercicio profesional desde la función pública, desde la función judicial. Mucha experiencia, por lo que veo, 30 años es bastante en la función pública. Ojalá que de ahí para allá en la función privada también siga durando bastante tiempo en el ejercicio de la profesión, que es bonito, ¿eh? En el ámbito privado también es bonito y ejerciéndolo de una manera correcta uno puede dar muy buenos resultados a sus clientes, que Y, eso es lo importante y al sobre final del todo día. emocionante, porque si uno se fija, son 10 años, cada 10 años sucede algo en mi vida, ha pasado algo en mi vida, pues, ¿no? Ahora empieza una etapa de abogado en el libre ejercicio, pues, y es estupendo estar aquí en este conversatorio. Es muy bueno eso. Bueno, muy aparte con el doctor Abraham Cheín, a yo le digo Abraham, mi amigo, nos conocemos hace bastante tiempo y por eso, bueno, lo tengo invitado. ¿Quién más que él para hablarnos sobre la audiencia de juzgamiento, no de la perspectiva desde el defensor público, no de la perspectiva del defensor privado, ni el fiscal, ni en este caso acusación particular, sino de la perspectiva de los jueces de tribunales? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué es la etapa de juicio? ¿Qué es la etapa de juicio, doctor, para nuestro Bueno, público? en palabras sencillas, inicia con el llamamiento a juicio que hace el juez de primer nivel. Y en este primer nivel, la fiscalía aporta indicios probatorios que el juez considera que ameritan que la persona que está siendo investigada en una instrucción fiscal sea llamada a juicio. Y esto es la etapa que inicia posteriormente en el Tribunal Penal para una audiencia de juzgamiento. Que en definitiva lo que hace la audiencia de juzgamiento es valorar las pruebas que se presentan por parte de la fiscalía y también por parte del defensor, del procesado, valorarlas por parte de tres jueces que integran cada tribunal y determinar si esa persona es responsable de un delito, se juzga la conducta de la persona y luego pues sentenciarla a una pena privativa de libertad. O en el caso de que los jueces consideran de que las pruebas no son suficientes, confirmar el estado de inocencia de la persona procesada. Ahora, una cosa, vamos, es como una introducción de lo que vamos a tratar en este tema. Vamos desmenuzando ahora en etapa de juicio. Tú me dices, bueno, pues todo esto viene con el juez de primer nivel. La convocatoria, esa se hace previamente, ¿verdad? Y tienen las partes para hacer su anuncio probatorio, creo, 3 días antes, estamos de acuerdo, ¿verdad? En esta formalidad tiene que ingresar mediante escrito, ¿verdad? Los elementos que van a servir como prueba. ¿Cómo se ve Correcto. esto? Una vez que ya se produce el sorteo pues, del proceso de instrucción fiscal, que va a ser conocida por el Tribunal Penal, el tribunal lo primero que hace es abocar conocimiento y hacer el anuncio de que ellos van a ser los jueces competentes para juzgar la causa. Y en ese momento, pues, tanto el fiscal como la defensa tienen que empezar a armar sus estrategias, ya sea ordenando las ideas para la teoría del caso y también, pues, aquellos indicios, de aquellas pruebas que van a ser sustentadas en el juicio. Recuerden ustedes algo muy importante que si uno, en el rol del defensor, pues si va a presentar algún documento, pues tiene que ser ya sea documentos originales, o copias certificadas o copias notarizadas. Detalles así que son muy hay que tener mucho concentración en aquello, ¿no? Y por supuesto, y lo más importante es el tema de los testimonios que se van a presentar ante el Tribunal Penal. Ahora, vámonos al artículo 612 que es la instalación, ¿no? El 612 del COI. Una vez que nos instalamos, ¿cómo es la práctica en esta aquí?
cómo procede la instalación por parte de los jueces, qué lado se sienta la defensa, cosas muy básicas, pero que se ha visto por la experiencia que a veces se sientan mal y antes de instalar la audiencia, señores, siéntense bien, el lado correcto, porque es una formalidad y una ritualidad, no es escrita en la ley, pero así funciona. Entonces, a lo que vamos a instalar la audiencia, ¿cómo deben estar las partes y qué es lo que deben decir primeramente a lo que comienza la audiencia? El alegato de apertura. Correcto. Sí, a ver, una primera recomendación diría yo, es el abogado, ya sea fiscalía o sea defensa, la imagen es muy importante. Sé que Guayaquil soportamos temperaturas muy calientes, pero el tema de estar correctamente vestido es muy importante, porque es la imagen que se va a proyectar dentro de una sala de tribunal penal, que es muy formal. Lo segundo, pues, si ustedes me están viendo, haga de cuenta que yo soy el defensor del procesado o de los procesados y Pablo es el fiscal. El orden de sentarnos dentro de una audiencia tribunal es precisamente como estamos actualmente. El rol de la fiscalía de este lado y el rol del defensor de la mi Fiscalía derecha. al lado derecho. En este caso, los acusados al lado izquierdo. En Sí, caso de la acusación particular, aquí también al lado del al fiscal. lado del Supongamos fiscal, que yo soy el fiscal, pues, ¿no? claro. Ahí para que en este caso, en el alegato de apertura, ¿quién comienza el alegato de apertura? ¿Fiscalía, Defensoría Pública o la defensa del... Sí, hay un orden establecido en la ley que inicia con la teoría del caso o alegato de apertura por parte de la fiscalía. Inmediatamente luego de que el fiscal hace el alegato de apertura, que es importante, es hacerle conocer a los jueces cuáles son las circunstancias del hecho y qué es la pretensión de la fiscalía al terminar pues toda la valoración de la prueba. E inmediatamente, si es que hubiese acusación particular, se le concede la palabra al acusado particular a través de su abogado patrocinador. Normalmente, en la práctica, el defensor, el patrocinador de la acusación particular, hace un poco de eco de las palabras de la fiscalía. De hecho, si al fiscal por el tema del tiempo le faltó añadir un detalle, pues es el momento para que el defensor del acusador particular agregue algún detalle adicional, pues, ¿no? lo que Y se le sobre escapó a lo que Fiscalía? se le pueda escapar a la fiscalía. Y sobre todo también, acuérdense que una sentencia de tribunal penal lo que quiere el acusador particular es que exista la sentencia condenatoria y algún tipo de reparación cuantificada en dinero, pues, ¿no? Eso de ahí es un poco el tema del acusador particular. Y luego, si hay uno o dos o tres procesados, pues sigue la teoría del caso, el legato de apertura por parte del defensor o de los abogados de cada uno de los procesados, dependiendo pues obviamente de cada rol que un procesado haya participado dentro de la investigación de la fiscalía. Te voy a parar en este tema de la alegato de apertura porque me interesa muchísimo y creo que también a los abogados que nos ven aquí en el canal de YouTube les va a interesar bastante en algo muy importante. ¿Qué es lo que yo debo hacer como abogado defensor particular, en este caso de mi cliente, para convencer al juez? Pues en mi alegato de apertura es donde yo tengo que, creo que, impresionarlo al juez o dar mi exposición de mi teoría del caso de que, primero, el juez no se me duerma ahí en la audiencia y segundo, que el juez tome atención de lo que yo le voy a decir para obtener un resultado favorable al final del día, ¿no? Que es lo que se busca. Bueno, por la práctica que he tenido el honor pues, de realizarla durante años, el primer punto es que cada rol de cada sujeto procesal dentro de la audiencia de juzgamiento es ponerse de pie, sin que necesidad que el juez lo haga. Muchas veces sucede en la práctica que el defensor del procesado permanece sentado haciendo su introducción en el dato de apertura y el juez le dice, abogado, póngase de pie, está en una audiencia de tribunal. Entonces, evitar eso. De entrada, una vez que el tribunal le da la palabra al abogado defensor, ponerse de pie. Y sobre todo para captar a la concentración del juez o de los jueces, en este caso, por ejemplo, el tribunal penal, el tono de voz, no se trata de gritar, pero sí de hablar pausadamente con un tono de voz que sea audible por toda la sala y no está de más si es que es necesario explicar en la letra de apertura
se permite usar, se puede usar infocus, se puede usar Ayuda pizarra tecnológica. líquida, una ayuda tecnológica para captar a la concentración de los jueces del tribunal, De cómo voy de a cómo, hacer mi así que alegato de de apertura. cuál va a ser la línea de defensa que quiero plantear y quiero probar dentro de la audiencia de juzgamiento. De esa manera lo hace interesante, sobre todo pues guardando siempre el respeto hacia todos los presentes dentro de la sala. Entonces, como para las personas que nos escuchan aquí, es una recomendación muy válida. Hay que captar primero la atención de los jueces. Y bueno, tiene razón, porque al final del día son los que van a decidir el futuro de mi defendido o de mi cliente, en este caso, y al momento que captan la atención de los jueces explicando su teoría del caso, pues tener un acierto, una mayor probabilidad de que el juez al final del día me termine dando la razón. Eso es el resumen, lo que trata de Sí, decir. claro, es un poco ordenar las ideas para ir, pues, obviamente, de la circunstancia del hecho, la fecha en que sucedió, si uno tiene fortalezas dentro de este alegato de apertura, tiene que hacerlas destacar, pues, ¿no? La línea de tiempo, por ejemplo, circunstancias que lo que busca el defensor, pues, es sembrar una duda y que el juzgador, pues, de esa manera pueda llegar a una certeza de si su defendido es culpable o es inocente. Obviamente el rol del defensor del procesado es buscar esa inocencia de su cliente. En este alegato de apertura, el jugador tiene, en este caso el jugador ponente, el que dirige la audiencia, ¿verdad? El jugador tiene esa potestad de decirle vamos, está hablando el fiscal o en este caso el defensor del procesado, tiene la potestad de decirle como que encauce su teoría, que se está, por ejemplo, está yendo no adecuada conforme los hechos que han sucedido. Claro, es probable si el abogado defensor del procesado pueda ser repetitivo de un hecho, es posible que el juez ponente, que es el que dirige la audiencia de los tres jueces, le pida al abogado que concrete y que no repita ya lo que ya se ha escuchado. Evitar circunloquios y pasar a elementos nuevos, ¿no? Eso es, por supuesto, importante dejarlo establecido dentro del alegato de apertura. ¿Y qué pasa en este legato de apertura si yo como defensor y me entusiasmo mucho en la audiencia y comienzo a referir improperios, en este caso en contra de la presunta víctima que esté ahí, o a posible el fiscal, me refiero a improperios, hasta tal vez al juez se le falta el respeto? Los jueces tienen la potestad también de llamar la atención y controlar esa situación, ¿verdad? Eso mi recomendación ante esto es saber controlar las emociones. Por más que se sienta el abogado defensor de que está contracorriente o que el caso es complejo, hay que saber guardar la compostura, el respeto y sobre todo evitar entrar en un campo que pueda ser considerado como irrespeto al tribunal. Y va a tener definitivamente la protesta del fiscal y posiblemente, por supuesto, de la del juez. Le va a mandar a que guarde silencio y se comporte dentro de la audiencia. Tomen en cuenta que es una audiencia que está siendo grabada y eso va a quedar en audios y eventualmente podría surgir algún tipo de amonestación por parte del juez ponente. Y sobre todo, y es muy importante, aunque pueda el abogado sentirse molesto por cualquier razón, es mejor evitar entrar a un tema ya de irrespeto, controlar las emociones, como digo, y lo que quiere el abogado defensor del procesado es ganarse la buena voluntad de los jueces. En este caso, para nosotros, vamos haciendo un poquito ya de que pasamos el alegato de apertura, nos vamos ahora, viene la práctica de las pruebas. En esta práctica de las pruebas, nosotros como abogados tenemos que ingresar lo mismo que hemos anunciado, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto ya en la práctica, en la enunciación? Y los jueces eh, están atentos a lo que va uno anunciando, me imagino, ¿no? Sí, sí, cuando anunciamos las pruebas lo vamos a hacer por escrito, por supuesto, después de que el tribunal haga conocimiento y ya sabemos qué tribunal nos va a tocar, presentamos nuestro escrito anunciando las pruebas. Esto es un listado de pruebas que puedan ser consideradas como pruebas documentales y las pruebas testimoniales que por supuesto son importantísimas. Esto es el listado, el detalle de los testigos que para nosotros consideramos es la fortaleza de nuestra defensa. Eso es lo que vamos a potencializarlo, sobre todo dentro de la audiencia de juzgamiento.
sea, en la práctica de las pruebas, según el artículo 615, que es lo que nos recomienda cómo hacer la práctica de las pruebas, lo recomendable es siempre testimonios, en este caso, ¿verdad? Llevar testimonios. Pero una vez que yo llego a mis testigos, estamos ahí, lo siento, señor testigo, pues soy el abogado tal y lo voy a hacer estas preguntas. El testigo, hay diferentes formas de testigo, diferentes clases de testigo. El juez también puede encausar al testigo o hacerle preguntas aclaratorias referente a lo que es la audiencia. Por supuesto, tomen ustedes en cuenta que si nosotros prestamos nuestra lista de testigos y de repente en el desenvolvimiento de la audiencia sucede que hay información nueva, relevante, que hasta ese momento era desconocida, nosotros como defensores de nuestro cliente, del procesado, podemos pedir a enunciar prueba nueva ante el tribunal. Ah, eso es algo que siempre Es, está en el código, la prueba nueva, Está en ¿no? el COIP. Y, por supuesto los jueces analizan y si está debidamente sustentado va a dar paso a que este testigo, esta prueba nueva pueda ser presentada dentro de la audiencia. En la práctica, ¿qué tanto se da? ¿Qué tanto en audiencia mientras estuviste en la práctica te pedían como prueba nueva, qué sé yo, un documento que tal vez no tenía conocimiento porque sucedió después, pues, ¿no? Muchas veces, aunque no crean, sucede a menudo. A mí al menos nos pedían en la etapa de juzgamiento el anuncio de prueba nueva y acuérdense ustedes que el rol del juez, y en este caso del tribunal, que son tres jueces, es de darle una defensa, de garantizar la defensa técnica de lo que solicita el En abogado este caso defensor del del procesado. procesado. En la práctica de la prueba hemos visto que a veces los testigos, ¿cómo se llama? Le están le haciendo preguntas repetitivas y el otro abogado o la fiscalía le dice objeción. Sinceramente, en la práctica, a veces el fiscal lo objeta por objetar, porque dice, objetando lo desconcentro y lo pongo nervioso al abogado de la otra parte. Y también esa técnica la aplicamos los abogados, que el fiscal comienza a preguntar y objeción, objeción por gusto. Los jueces analizan estas objeciones, ¿qué es lo que hacen los jueces para analizar las objeciones? ¿Cómo es? Claro, el juez ponente y los jueces que tienen el tribunal deben estar atentos a la forma en que pregunta cada uno de los sujetos procesales. Como ustedes saben, un ejemplo es, no podemos, el fiscal o el defensor del procesado no puede hacer preguntas que sean compuestas, ¿no? Esto es dos preguntas dentro de una misma, pues, sino que tiene que referirse tácitamente, textualmente a una pregunta concreta sobre el hecho. Y por supuesto, el tema de la objeción puede suscitarse en la práctica, sea dependiendo del rol, si es el fiscal o es el defensor, el tema de objetar es un poco desestabilizar pues al contrario, porque dentro de la audiencia tenemos puntos encontrados diferentes, se me va a interesar de alguna manera frenar todo el avance o la arremetida de la fiscalía y buscaré cualquier cuestión que se escape para objetar la pregunta que hace la fiscalía, porque a mí me conviene, si soy el rol de defensor del procesado. Y el rol del juez, pues es, y esto de aquí, importante, que vale recalcar, siempre, si usted es el abogado defensor del procesado, decirle al testigo que va a rendir el testimonio a su favor, que si llega a escuchar la palabra objeción en ese momento, mantenerse en silencio y no decir nada hasta que el juez del tribunal califique si la pregunta es válida y si es que le va a dar paso a que conteste la pregunta. O sea, lo preferible aquí es que el juez autorice ya una vez escuchada objeción, el juez autorice, o sea, son las reglas del COI, pero como le digo, estamos hablando para hacer cómo está en la práctica. Los artículos los sabemos y los entendemos, pero ya en la práctica es algo, un mundo distinto. Cada audiencia es un mundo distinto, ¿verdad? Eso. Por supuesto, además, muchas veces sucede, y eso se dio en la práctica, que hace la pregunta la fiscalía al testigo y el testigo responde rápido, responde sí, pasó eso, por ejemplo. Y el abogado hasta que dice objeción, ya respondió el testigo la pregunta. Hacia allá voy Entonces, yo. aunque la objeción ya fue dada, el juez lo que le va a tocar decir, ok, objeción, pero bueno, ya la respondió. Y eso queda en audio. Y de esa manera los jueces se van formando criterios. Ahí Con cada testigo, tomen ustedes en cuenta que cada juez está tomando nota de lo que te cada interrumpo testigo en va ese, diciendo. en ese Punto. espacio, en ese punto. El testigo lo llevo yo como abogado del procesado y obviamente me conviene. ¿Qué tanto los jueces dimensionan o visualizan que ese testigo ha sido preparado? Como que está en una línea que todo lo dice de memoria. Capaz que si va a dar un examen saca 10 en las preguntas.
pero como el juez mira, este testigo está como que muy direccionado, todo lo que le preguntan, sí, no, es muy correcto en las contestaciones. A ver, sí, sí, es normal que el abogado defensor, cuando vaya a llevar testigo, es la preocupación, pues el defensor de qué es lo que va a decir, y un poco tiene que estar preparado para eventuales preguntas que sucedan dependiendo de qué testimonio, de lo que sepa que él va a decir. Cuando un abogado defensor, prepara mucho a su testigo, puede caer en el riesgo de que exista algún tipo de contradicción o que si viene una cuestionario de preguntas, vaya a haber algún desfase. Y eso causa problemas, porque el juzgador está atento, los jueces están atentos a todo lo que se está diciendo dentro del testimonio. Entonces, eso va a elevar el grado de credibilidad, el grado de veracidad del testigo, que sea un testigo que de manera orgánica está introduciendo elementos probatorios para, a favor pues, de la persona procesada. Pues nos saltamos un poquito, creo, pero no importa. Este es el programa entre leyes y política, aquí hacemos todo así. ¿Qué hace el juez en este caso cuando recién instala la audiencia? Nos volvemos atrás otra vez para dar explicación a las personas que nos escuchan. ¿Qué hace el juez cuando instala la audiencia y existe algún vicio y es alegado por la otra parte? ¿Se le escucha en ese momento y de ser el caso se le podría declarar la nulidad en ese momento de los vicios que existan? Si hay una eventualidad como aquella, un incidente que pueda causar la nulidad, el tribunal definitivamente puede suspender la audiencia si el análisis de la alegación de una posible nulidad requiere más tiempo, pues el tribunal posiblemente suspenda la audiencia para señalar otro día y tomar una resolución. Sería eso lo más sensato hacer. No hacerlo tan rápido, sino sobre todo analizar prudencialmente entre los tres jueces para poder deliberar y llegar pues a valorar si es que realmente existe una nulidad. Eso es importante. ¿Y por qué digo que va a suspender? Porque tomen en cuenta que los tribunales en la actualidad, ante la carga procesal, tienen audiencias de manera constante y continua cada hora. Entonces, no va a ser tarea fácil de declarar nulidad inmediatamente. Hay un tiempo prudencial que debe tomarse para poder valorar O sea, aquello. como abogado sí puedo, por ejemplo, qué sé yo, pasó y hubo una falta de notificación en este caso y no se notificó a esa defensa y se instala la audiencia sin la debida notificación legal a esa defensa, que es importante para el juicio. Eso acarrearía de nulidad y otra vez reclamaría a convocar la audiencia, ¿verdad? Así sería. Probablemente porque está dejando en indefensión al procesado. Y eso los jueces tienen que cuidar. Acuérdense que los jueces son per se garantistas del debido proceso, Puede declararse una nulidad hasta y volver otra vez, en este caso, a los días de la instrucción fiscal. dependiendo de la gravedad de la nulidad. O sea, sí podríamos llegar a tener, en caso de que los jueces, tres jueces deliberan y dicen, bueno, pues ahí existe una nulidad y se declara nulidad hasta allá y vuelvo a los 40, 45, pues son 90 días de instrucción fiscal, dependiendo 90 en ciertos tipos y 30 en el otro, ¿no? Sí es pertinente porque acuérdense que el juicio, digamos que avanza y no se declara la nulidad. Pues, en la etapa de ser de revisado el proceso en apelación a una corte provincial y el riesgo, por supuesto, es que la corte considera que efectivamente hubo una nulidad, hay una sanción, pues, ¿no? Al juzgador que no observó que existía la nulidad y eventualmente te pueden hasta pedir informe por un posible error inexcusable, ¿no? Entonces, todo eso hay que evitar y tener cuidado. Nos vamos a una pausa y volveremos en breve con el alegato de cierre, que para mí es la parte más bonita del juicio. Entonces, después de la pausa hemos vuelto con entre leyes y política, en este caso una parte de la audiencia de juzgamiento importantísima que es el alegato de cierre. Y digo una parte importantísima porque para mí como abogado de libre ejercicio es creo la parte más importante porque es donde tú persuades al tribunal o a los jueces en este caso para que como abogado del procesado crean tu teoría. Obviamente el fiscal también va a tener la suya. Señor Arancheín, doctor,
¿Cómo funciona ya en la práctica esta partecita de la audiencia de juzgamiento, el alegato de cierre? ¿Cómo funciona? El alegato de cierre es prácticamente la conclusión de las pruebas que han sido sustentadas dentro de la sala de audiencia del Tribunal Penal. El fiscal y por supuesto el abogado defensor y el abogado de la acusación particular van a tomar nota de cada testigo, de cada prueba presentada, y la intención del alegato de cierre es potencializar aquellos elementos, aquellos datos, aquella información relevante que alcanzó el grado de prueba para destacarla ante el Tribunal Penal y por supuesto en el rango pues del defensor del procesado, aprovecharse de eso para lograr la confirmación de inocencia. Por su parte, pues el rol del fiscal también va a ser lo mismo, destacar aquellos elementos por los cuales la fiscalía está presentando y sosteniendo su acusación. En este caso, cuando ya vamos al alegato final, previamente los jueces del tribunal valoran las pruebas, ¿no? Y dicen cuáles pasa el filtro para ser calificado como prueba y cuál no. Claro, es un ejercicio de parte de los jugadores. En el pasado, pues era la sana crítica, que consiste, si ustedes se acuerdan, pues en los estudiantes de leyes que todos hemos sido, es el cúmulo de la experiencia, el conocimiento eh, de, de- de parte del jugador para llegar a una resolución. Ahora eso se llama criterios de valoración, en el cual los jueces pues, van a analizar la prueba tanto documental como la prueba testimonial para llegar a una deliberación, que es la etapa en que luego del cierre del alegato de clausura, los jueces deliberan entre ellos y llegan a una resolución, que no necesariamente va a ser por unanimidad, pues, ¿no? Puede ser que haya algún jugador que no esté de acuerdo con el criterio de los otros dos jugadores. En esta etapa de valoración de prueba también a veces los jueces se suelen tomar un tiempito bastante, porque depende el caso y cuántos cuerpos existan dentro del proceso, de cuántos cuerpos, hablamos cuerpos de expedientes, para poder valorar qué pruebas pasan este filtro y no, y toma a veces tiempo también analizarlo, ¿no? En base al criterio de los Sí, jueces. claro, hay casos que son, por supuesto, todos los casos son importantes, pero ahí va a depender mucho del volumen de prueba que se haya presentado en la audiencia. Como dije en su momento, el tema de la sana crítica, que es, como repito otra vez, es el cúmulo de conocimiento, lógica y experiencia. Por alguna razón el COIPS, el COIPS sacó esa palabra de la sana crítica y puso los criterios de valoración. Pero a ver, analicemos un poco. La sana crítica se utiliza para todo, hasta las cosas más sencillas, siempre vamos a tener este esquema de razonamiento, pues, ¿no? De lógica, conocimiento, experiencia, para decisiones que vamos a tomar en nuestro día a día. Más aún el juzgador. Ahora el COIP se llama pues criterios de valoración y si el caso es voluminoso y hay pruebas que se necesitan contrastar, qué dijo el testigo A, qué dijo el testigo Z, es necesario tomarse un tiempo prudencial para llegar a un razonamiento lógico y sobre todo pues a una resolución. Y esto es muy importante porque se está jugando la vida de una persona. El juez tiene que tener eso que se llama íntima convicción, esa certeza de que al momento de emitir su resolución sea apegado a derecho, que sea en estricta justicia. Por eso es válido que los jueces consideren suspender, una vez terminado el alegato de cierre, tomarse el tiempo prudencial que consideren, señalar nueva fecha y hora si es necesario para poder analizar la prueba en su conjunto, exponerla entre los jueces en esta deliberación y sobre todo dar en el sistema ideal de justicia, pues dar un veredicto que sea realmente apegado a estricta justicia y de acuerdo pues a lo que manda la ley. Volvamos otra vez ahora sí al legato final, solo para hacer un paréntesis en lo que estábamos conversando antes. En el alegato final, si bien es cierto, voy a exponer todo, yo como abogado o como fiscal en este caso, lo que se ha venido pasando en la audiencia dentro de la etapa probatoria para llegar a tener un fin de dar el convencimiento al juez de que mi teoría como fiscal es la acertada, o en el caso del procesado, mi teoría como defensa del procesado es la acertada. Estamos hablando en estos dos términos nomás porque supongamos que en este caso no existe acusación particular, solo está fiscalía y la defensa del procesado. Bien es cierto, ya las exposiciones están.
Los jueces han atendido muy correctamente la audiencia, han escuchado todo, alegato inicial, práctica de prueba y el alegato final. El juez le surge esta vez en los casos, ¿qué tan seguido? La duda razonable. Hizo la intervención el uno, hizo la intervención en la otra parte y yo como juez, yo creo que no es culpable. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo resolver ahí? ¿Y por qué la duda razonable? La duda razonable puede ser generada por inconsistencias dentro de la etapa de investigación, ya sea pues en la instrucción fiscal, por auxiliares pues que ayudan al sistema de justicia, como por ejemplo los famosos informes policiales, ¿no? Eso de ahí tiene que, por supuesto, el juez analizarlo, contrastar lo que dice un informe policial en el caso hipotético frente a lo que el testigo dijo dentro de la audiencia y sobre todo las preguntas y repreguntas que se hicieron al testigo. Entonces, esa consolidación, esa comparación entre la prueba documental con la testimonial es de vital importancia para el juez para que se pueda formar un criterio. O sea, solo quiere decir, si yo como juez tengo mi criterio formado de que es culpable, ahora sí te condeno a los tantos años que establezca el COI por el delito que se esté juzgando. Y si tengo la más mínima duda, preferible. Es mejor, por supuesto, ante la duda razonable, la absolución es el camino pues justo, el camino legal. Ahora, los jueces cuando ya te tomaron su veredicto, dan en este caso la resolución oral. Esta resolución oral, yo he visto en la práctica y por eso digo, ¿cuál es la correcta de hacerlo? Simplemente me demoro un minuto y digo culpable por tantos años y lo sentencio, o hago un resumen yo como juez ponente y ahí sí digo por tantos años no se condena, se lo condena a reparación de costas, reparación integral y se lo condena a tantos años de prisión. ¿Cuál es lo? Porque hay dos formas de tribunal de hacerlo. Lo hacen en un minuto o a veces se demoran 20, 25 minutos una resolución oral. En la anterior legislación, que era el Código de Procedimiento Penal, los jueces únicamente de Tribunal Penal lo que hacían es declarar culpable o inocente. Si era culpable, imponer los años y las penas de multas y reparaciones, reparación integral. Pero con el COIP exige, pues la oralidad tiene que estar sustentada con argumentos sólidos por parte de los jugadores. El juez ponente, pues que es el que dirige la audiencia de juicio, es la persona encargada, el funcionario, el magistrado encargado de hacer lo ideal, pues, y lo legal es que haya una fundamentación que empiece por el esbozo de lo que se habló en la teoría del caso, las circunstancias del hecho, y cómo llegaron los jueces a determinar que esa persona es culpable, con lo que se llama íntima convicción del juez, para que pueda alcanzar la certeza. Esto es, por supuesto, es importante y siempre es recomendable que el tribunal, a través del juez ponente, haga de manera pormenorizada y sobre todo sustentada en la parte argumentativa de por qué el tribunal ha llegado a la resolución, a esa íntima convicción de que el determinado procesado es culpable. Aquí ya cuando terminamos dieron la resolución oral y todo esto se lo sentenció, digamos, culpable o inocente, viene posteriormente la resolución en escrito. Y aquí nos surge una duda como abogados a nosotros, que a veces pasa en el desarrollo de la audiencia. Resulta que para firmar la sentencia por escrito se necesitan las tres firmas de los jueces. Uno de los jueces vino y hubo un caso de allanamiento y se lo llevaron y lo suspendieron. No pudo firmar la sentencia. O resulta que lamentablemente tal vez el juez se murió o le dio en la época del COVID, se morían y faltó el juez firmar la sentencia. ¿Qué se debe hacer ahí? ¿Declaro la nulidad o simplemente me busco otro juez que no firme? Ante el hipotético caso de que haya, estamos hablando de un tribunal colegiado, ¿no? De tres jueces. En el caso de que llegue a faltar uno y ahí el voto ha sido unánime, los dos jueces que integraron el tribunal y que llegaron a esa resolución, muy bien pueden firmar la resolución con ambas firmas. Es válido, es aceptable, es legal y en la eventualidad de que el tribunal se haya integrado con un nuevo juez, en la práctica ustedes pueden encontrar de que la sentencia sale emitida con las dos firmas de los jueces y el tercer juez nuevo que no sabe nada del caso, lo único que hace es de alguna manera salvar el voto indicando que el juzgador que conoció la audiencia de juzgamiento y la resolución ya no está presente ha fallecido lamentablemente o que se encuentra en otra unidad. No puede pasar eso. Pero es importante que vaya con al menos con las dos firmas de los juzgadores.
Eso es en los hipotéticos casos que puedan suceder por eventualidad, ya sea porque hubo un allanamiento y después que fue preso, digamos, en el hipotético caso, o que hubo el tema de la eventualidad de que se murió el juez por alguna de las causas. No, a ver, pero en el tema del juzgamiento, si te refieres al juez, allanamiento, es que le allanaron al juez. Por el- algún, Fue, porque el porque juez fue ahora detenido. pasa así, Sí, le investigan por otro caso y y de repente el juez se convierte es sí, sospechoso. se convierte en sospechoso y le dictaron prisión preventiva, no puede firmar la sentencia. Claro, ahí debe ser imposibilidad, Es que claro, ahora pasa, eso es lo que claro. está pasando Por actualmente. supuesto, de hecho, si ustedes recuerdan, en la época del COVID, fallecieron jueces de tribunales penales. Entonces, ¿qué pasaba con esas sentencias? Pues tenía que ser firmada por los otros dos jueces de mayoría que integraron al tribunal y emitieron la sentencia y notificada, ¿no? Ahora, es un ejemplo válido que por cualquier razón el juez que integra el tribunal no esté al momento de firmar la sentencia Firmar la escrita. sentencia. Eso es posible, pero es subsanable también. Ya, ahora tenemos en otra forma, una vez que ya se emitió el voto de mayoría y todo lo demás, ¿cuántos días tenemos para, en el caso de yo como procesado, no estoy de acuerdo con la sentencia por algún motivo, ¿cuántos días tenemos para apelar esa sentencia? Bueno, la ley nos habla de 10 días para emitir la sentencia, pero tomen en cuenta que a veces lo voluminoso del proceso impide que se cumpla ese plazo, ese término, ese plazo de poder emitir la sentencia escrita. Y por supuesto, a veces los jueces toman un poco más de tiempo. La Corte Constitucional al respecto ha dicho que debe ser emitida la sentencia en un plazo razonable. Esto no quiere decir de alguna manera que me va a demorar Un 2 meses, un un año. año de emitir la Sí, sentencia. eso es un error pues, que no debe pasar. ¿Por qué? Porque llega el momento de que el procesado necesita presentar su apelación. Ojo con lo que voy a decir en este momento, que es importante para los abogados y futuros abogados. Una vez que el tribunal ha emitido su veredicto oral de culpabilidad al procesado, no, por más que ustedes dentro de la audiencia, en el rol de defensor, digan apelo de la resolución, eso no es suficiente porque la ley nos dice que la apelación se la presenta después de que el tribunal ha notificado la sentencia escrita. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. No es que apelas de manera oral y ya como una acción constitucional, no. Esto es un juicio penal que se apela sobre la base Después de los 3 días de, emitida la de sentencia. emitir la sentencia escrita notificada. Ya, Ahí empieza a partir de la notificación empieza a correr esos breves 3 días para presentar la apelación. para presentar Eso la es mucho apelación. cuidado porque suele suceder en la práctica que apelan oralmente y creen que ya con eso funciona, pero no es así. Sí, hacia allá iba mi pregunta, porque en la práctica pasada y los abogados dicen, no, pero si yo apelé en audiencia, él tiene que concederme el recurso, pero nunca presentó el recurso de apelación por escrito. Bueno, sucedía esto en la práctica y es importante el comentario que hace Pablo. eh, y los abogados decían apelo de la decisión del tribunal. El juez ponente, en este caso cuando me tocó el rol de ser juez ponente, era advertirle al abogado defensor públicamente en la sala, por supuesto que todo está siendo grabado, advertirle al abogado que la sentencia es apelada cuando sea emitida por escrito. Esto un poco para dar claridad, pues, ¿no? Para que el día de mañana no exista confusión por parte del defensor y que sepa que debe apelar de manera escrita una vez emitida la sentencia y notificada. Y volviendo nuevamente al tema de la no demora de la sentencia escrita, es de vital importancia que salga lo más pronto, porque el procesado que está detenido, el abogado que lo defiende, está preocupado, desesperado por apelar lo más pronto y ver si tiene oportunidad de que el juicio vaya a la Corte Provincial, Y cambiar la hacer valer los situación derechos, jurídica del procesado. cambiar la situación jurídica y por supuesto que sus clientes salgan en libertad. Más aún en el esquema que vimos ahora, que el sistema carcelario tiene sus problemas, sus deficiencias, que esperamos en un futuro pues vayan poco a poco mejorando, ¿no? Entonces sabemos, bueno, bueno, la ley establece 10 días, pero el tiempo prudencial puede ser un mes, 2 meses, hasta máximo Yo, 3 meses. Yo creo que pasados los 3 meses ya debemos hacer nuestra incidencia. Oiga, sáquenme la sentencia, más o menos así. sí, por supuesto. Ahora, para que ustedes un poco comprendan, el juez ponente que dirigió toda la audiencia, junto con los dos jueces que lo acompañan, es el encargado de redactar la resolución escrita de manera fundamentada. Entonces, si el juez ponente cumple con su rol
de presentar lo más pronto el borrador, el proyecto de sentencia, debe hacerle conocer pues a sus compañeros que ya está la resolución para que se adhieran en el sistema Saget y que esa resolución salga rápida, que la sentencia salga rápida. Sí, a veces hay problemas y ustedes también pues es importante que lo conozcan. Si estamos hablando de un tribunal que es de 3 jueces y uno de ellos hizo voto salvado, ¿verdad? Si los jueces de mayoría, digamos que declaran la culpabilidad del procesado y el tercer juez ha salvado su voto porque dice que es inocente el procesado, se puede estancar la resolución porque el juez ponente que integró como tribunal de mayoría ya sacó su resolución, pero el juez que hace el voto salvado se demora en en emitir emitir la su resolución voto definitiva. salvado. Entonces, eso también es un problema, porque se demora la resolución en salir y el abogado defensor no puede apelar a favor de su cliente. Entonces, hay una herramienta para eso también, pues el rol del abogado pues es insistir en que salga la sentencia. Hay también, para que ustedes lo conozcan, pues lo del formulario F6, Ah, o sea, el, como el defensor del defensor procesado, F6, tengo que ir a que, molestar. que estará insistiendo, presentando escritos para que la sentencia salga rápido. Y el juez que cumple su rol de emitir la resolución, el proyecto de resolución, de una manera, si él cumple su rol y llega a pasar que hay una observación por parte del superior, él puede decir, el juez de mayoría dice, yo presenté la sentencia, el proyecto de sentencia pronto y está sustentado por correo electrónico o porque se subió al SAT. Entonces, de esa manera, él salva su responsabilidad por la demora en la sentencia. Bueno, ahora casi en la práctica ya no están demorando mucho porque creo que la Corte Constitucional les ha dado las orejas a la mayoría de los tribunales, les ha dicho, oiga, oiga, tienen que emitir la sentencia. Por mucho que esté el expediente de 20, 30, 40 cuerpos, el plazo es razonable, pero no es un plazo de 1 año ni 2 años para emitir una sentencia por escrito. Más que todo para las personas o los abogados, los procesados, que hagan la insistencia de que el plazo es razonable, no plazo de 1 año, 2 años para la sentencia por escrito. Doctora Branchein, hemos llegado casi al final de esta entrevista. En, en conclusiones, ¿qué podemos rescatar del sistema procesal penal actual y qué recomendaciones le daríamos en este caso ya a las personas, a los abogados o a los fiscales para actuar dentro de la audiencia de juzgamiento? Bueno, estamos en un sistema que es oral. Es importante que si vamos a asumir una defensa técnica y vamos a entrar a la fase de audiencia de juzgamiento, practicar lo que vamos a decir. Que los testigos, pues, una vez que han dado su testimonio, se pueda recoger lo más importante para destacarlo en el alegato de clausura, el dato de cierre. Como yo digo, pues, si podemos hablar y transmitir un mensaje de manera clara, para convencer al juez de que nuestra postura es sólida y que tenemos elementos para lograr una defensa técnica a nuestro cliente, pues eso es más que importante, es de vital importancia. Practicar esta realidad, por supuesto, pues es necesario. Estamos en estudios jurídicos y tenemos colegas con los que podemos hacer un ensayo de lo que se va a exponer en la audiencia. Es algo importante que lo consideremos como un ejercicio, como parte de nuestra carrera en el lado de hacer una defensa técnica, O ¿verdad? sea, esa recomendación es más que todo para los abogados los procesados, de que dice, practica la audiencia antes de ir a la misma para ver qué errores puedes cometer o si tienes una defensa sólida para persuadir en este caso al tribunal. Doctor Aranchain, nos vamos a un corte para volver con 5 minutos de política en este espacio de entre leyes y política. Volvemos con 5 minutos de política con el doctor Aranchain, que lo entrevista abogado Pablo Castro. En este caso del tema que estamos hablando es la audiencia de juicio. Vamos a hablar de políticas, qué el gobierno puede hacer o qué políticas debe implementar el gobierno, la asamblea, para mejorar las audiencias de juicio en las partes procesales pertinentes. Doctor Blanchett. Bueno, todo cambio en una reforma, pues en el sistema de justicia requiere fondos, ¿verdad? Eso partimos de ahí. Pero como quizás recomendaciones en lo jurídico, yo diría, por ejemplo, cuando ahí sucede un delito que ha sido flagrante, ¿no? Grave, y la persona afectada, el denunciante, la La víctima, víctima. presenta pues su denuncia y hace el reconocimiento de la misma,
sería importante, por ejemplo, contemplar de que esa víctima rinda un testimonio anticipado. ¿Qué es esto de testimonio anticipado? Es comparecer la víctima a explicar, a relatar lo que ha vivido ante la presencia del juez, ¿verdad? Que no es una versión libre y voluntaria, sino un testimonio que es bajo juramento, y con la presencia del fiscal y de la presencia del abogado defensor de las víctimas. Esto es un poco por la preocupación que existe actualmente O sea, por la ante delincuencia que hay. el incremento de violencia que vive nuestra ciudad. Entonces, esto de alguna manera le da tranquilidad a la víctima ya de tomar distancia del proceso, de haber cumplido una prueba que es fundamental, evitar que sea amenazada, evitar de que se O sea, sienta salvaguardar a la preocupada. víctima sus Sí, derechos. eso sería como política criminal, importantísimo. O sea, sabemos que existe el testimonio anticipado, pero como que acortarlo, no esperar hasta que haya el impulso fiscal y se aperture la investigación, sino que inmediatamente voy y denuncio y si es posible que en 24 horas o 48 horas ya esté el testimonio anticipado. Más que todo eso, bueno, tendríamos que pedirle a los gobiernos, que al gobierno que nos ayude con una reforma en este caso y la asamblea, por supuesto, que la apruebe, una reforma al COIC. ¿Qué otra reforma al COI podría sugerirse o alguna de las políticas públicas que el gobierno, bueno, asigne un poco más recursos para que haya por lo menos aire acondicionado en las unidades judiciales? No sé. Claro, claro, eso también va a depender de lo que indiqué hace un inicio, en esta parte, de que todo se va a confluir en el tema de presupuesto, de tema de recursos, de fondos. Eh, Se habla mucho, por ejemplo, de los jueces sin rostro. Quizás sea ese el camino para Para juzgar condenar a los ciertas causas. delincuentes. Es discutible esto, porque hay quienes van a estar Pero en ¿cómo yo sé si contra. de verdad es un juez el que me está juzgando? Pues sí, sin rostro. Eso es muy discutible, pero un poco nuestra realidad cambió abruptamente con el paso del tiempo, ¿no? De ser, digamos, ciudadanos de un pueblo de alguna manera inocente, ahora los grados de violencia se han multiplicado de manera abrupta, ¿no? Entonces, no terminamos de sorprendernos y hasta de alguna manera normalizamos lo que sucede. Y lo único que nos queda como ciudadanos es cada uno de alguna manera protegerse, evitar ciertas costumbres que antes eran normales y sobre todo andar siempre a la defensiva, ¿no? Es decir, los Pero delincuentes nos llevaron el paso adelante y la asamblea va a paso de tortuga, más o menos, porque no se adapta a los requerimientos, en este caso, de hacer mejores leyes. Yo siempre he dicho, no es que no existan leyes, yo creo que hace falta recursos para la aplicabilidad de la ley. Porque el rol te comienza desde el policía que te coge preso al delincuente hasta lo último que los jueces que te juzgan, y no en el tribunal, sino hasta la sala, porque ahí ya es donde prácticamente se determina la culpabilidad y posteriormente ya los recursos extraordinarios que son la casación. Pero todo esto va acompañado de recursos. O sea, por mucho que haya la voluntad, los jueces sin rostro y todas estas cosas, pero jueces sin rostro, ¿a dónde? Un juez sin rostro y vive cerca del delincuente, pues lo va a matar. O sea, es sencillo. Entonces, todo esto sería que políticas públicas que asignen recursos más que todo y protección para los jueces, tal vez, claro, policial. necesita mucha seguridad, pues, que son los que se protejan a los funcionarios judiciales, ¿no? Eso, una de las medidas que se está tomando actualmente es el tema del teletrabajo. Eso ha ayudado bastante pues a un poco preservar pues la integridad de los jueces. No así la fiscalía. La No, no, fiscalía sí, la fiscalía, la fiscalía es de hierro y que desafortunadamente la fiscalía tiene su rol de investigar, pero ellos de alguna manera están expuestos a peligros, están expuestos a amenazas. Es importante que tomen en cuenta que si el fiscal, de acuerdo a la ley, se abstiene de acusar, dentro de una audiencia de tribunal penal, a los juzgadores les queda únicamente absolver y confirmar el estado de inocencia de los procesados. Pero, ¿qué tal si ese fiscal fue amenazado? amenazado por ahí, ¿Qué puede pocas tuve. hacer, qué podría hacer el fiscal para ser firme en su decisión digamos, de presentar las pruebas de acusar si no tiene el respaldo y la protección en su integridad física de él, de su esposa, de su familia? Entonces, es pedirle un poco actos de heroísmo, que es complicado, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a la génesis del problema. Tiene que haber mayores recursos para el sistema judicial y de alguna manera hacer frente a los tiempos violentos que estamos viviendo actualmente y que desafortunadamente
muchos llegamos hasta a normalizar. Entonces, como políticas públicas es más asignación de recursos para, en este caso, los administradores de justicia, inclusive para los fiscales que son los quienes acusan, para poder tener un sistema eficiente, porque le va a pedir eficiencia a un fiscal que anda expuesto a que lo asesinen en el caso de investigar un delito, o le va a pedir eficiencia a los jueces cuando también están expuestos. Entonces, están en una unidad judicial, hay el respeto, pero sale a la cuadra de la unidad judicial y puede ser víctima de otro delito más que infle las cifras en nuestro país. Hemos terminado nuestro programa de Entre Leyes y Política con el doctor Abraham Cheín. Un gusto haberlo tenido aquí. Su entrevistador, Pablo Castro. Ya saben, síganos en las redes sociales, denle like, síganos en TikTok y van a tener muchos más videos como este enseñando cómo es la práctica del derecho. Práctica, no artículos, práctica. Que no se presente, ¿no? Pero eso sí se debería hacer. Volvamos otra vez. ¿Ya? Sí, ya. Dale.